Hoy nos toca tocar un tema que sinceramente creo que nos corresponde a todos tocar. Vamos a hablar de esta cosa muy importante que le llamamos o que algunos conocemos como el derecho de autor, que posiblemente muchos creen que hablar del derecho de autor es porque tienes que ser un artista, pero es un tema que nos lleva a todos y que nos toca a todos y que hoy pues vamos a examinar qué sí, qué no y qué nunca. Así que bienvenidos, esto es Ayale. Hoy tengo el placer de tener conmigo a una persona que admiro, que creo que tiene mucho que compartir, que su cabeza, siempre lo he dicho, gira mucho a velocidades que no conocemos todavía, ya podría ser el cerebro de la IA. Tengo conmigo a Begoña Cancino. Ella es especialista en propiedad intelectual, no solamente especialista en propiedad intelectual, tiene 25 años en este mundo y pues viene a contarnos de temas muy interesantes. Así que, Bego, bienvenida. Gracias por estar conmigo y aceptar la invitación. No, gracias a ti, Ale. Un gusto como siempre. Vamos a hablar como muchas veces hablamos tú y yo de estos temas. Solo que ahora en otro formato, ¿no? Empezando con todo esto que veníamos platicando y cosas que todos tenemos en estas dudas es, digo, ¿la voz puede ser un derecho de autor o la imagen puede ser un derecho de autor? Qué gran pregunta planteas, porque estamos enfrentándonos a temas de publicidad a nivel mundial sobre legislaciones que proponen eso, ¿no? De entrada, el derecho de autor protege obras. Está ligado siempre a la autoría de alguien y en algunos casos muy específicos, como en el software, pues podrían ser empresas, pero las leyes de derechos de autor protegen obras, no protegen a las personas, Correcto. ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de voz o hablamos de imagen personal, no estamos hablando de algo que haya surgido de la creatividad de alguien. No estamos hablando de algo que pueda pasar por el tamiz de la originalidad, que es lo que se busca para que una obra pueda ser protegible Claro, o no. Estamos hablando de derechos a la identidad, de derechos humanos, a la propia imagen. a la propia imagen. Entonces, regular o tratar de meter en una caja tan pequeña un derecho tan amplio como el derecho humano a tu propia imagen, a tu identidad, es realmente algo absurdo, ¿no? Sería como permitir que nuestros derechos como personas se redujeran a una licencia temporal que pudiera Claro. disfrutar un tercero también y que incluso pudiera hacer lo que hacen con las obras, ¿no? Que en ocasiones cuando se transmiten a un tercero para su explotación patrimonial, pues tú ya no dispongas de ella aunque tú seas el autor, ¿no? Digamos que lo más cercano que podría haber serían los derechos morales de los autores, que es una distinción ahí muy particular, que no tiene que ver con la explotación comercial, pero de todas maneras estamos hablando de dos cosas distintas y sí es importante que sepamos que como personas nuestra voz y nuestra imagen no tendría que estar sujeta a un requisito de protección adicional. Esos son los derechos humanos, que no tengamos nosotros que exigir una protección, sujetarnos a procedimientos o reclamar ante una autoridad algo con una certificación o validación de autoridad, cuando es algo que ya traemos como Per se, humanos, ¿no? claro. Exacto. Pero entonces, ¿qué pasa en todo esto que estamos viviendo, que a mi parecer es como en la parte más delicada que podríamos tocar en el punto de esta entrada de la IA, ¿no? O sea, Ujú. en que alguien pueda utilizar tu voz. Platicamos, ¿no? Yo encontraba en estos días, bueno, no es la única vez que lo he visto, estas plataformas que te permiten clonar la voz de quien sea sin ningún tipo de autorización o que simplemente puedan usar tu imagen y que al día de hoy, por lo que yo todavía entiendo, no tenemos nada en México eh, oficializado, llamemos, Ujú. ¿no? O sea, que nos pueda proteger. O sea, ¿qué hacemos con eso versus lo que ahorita ya sabemos que está pasando en Dinamarca? Que para los que no sepan, a Dinamarca, espero no equivocarme si me detienes, ya pues tienen una ley, Aprobaron una. aprobaron una ley en donde tú puedes pedirle al gobierno que casi casi como que censuren tu imagen. Eso es como que lo que tengo yo entendido. Haz de cuenta, aprobaron modificaciones a su ley del derecho de autor para que se considere como derecho de autor tu propia imagen y tu voz. Ok, Y tú puedas ejercer acciones por un uso no autorizado de tu derecho de autor, lo que te decía al principio, ¿no? O sí. sea, digamos que, y lo están ofreciendo y publicitando como una cuestión de vanguardia cuando realmente te está reduciendo los derechos humanos a derechos de autor, patrimoniales, de explotación, de licenciamiento, en fin, ¿no? Pero independientemente de eso y yendo a tu pregunta,
em, yo creo que es importante que tengamos en cuenta qué tenemos en México y qué no. Desde luego no tenemos una ley de inteligencia artificial, hay 10 en análisis y Iniciativas. muchísimas más que están en camino, ¿no? Por el momento todavía México no se ha posicionado en ese sentido y queremos y debemos entender que México no es un país desarrollador de inteligencia artificial, pero sí es consumidor de inteligencia artificial y forma parte del entrenamiento de la inteligencia artificial. Ujú. Entonces, ahí tenemos ya una desventaja, de hecho, ante los países que sí desarrollan, como Estados Unidos, como China, ¿no? Francia. ¿Por qué? Porque ellos desarrollan conforme a con sus elementos culturales y con sus determinaciones y leyes existentes, ¿no? Pero pues nosotros tenemos otra mezcla cultural, tenemos otras necesidades, otros accesos al Internet e incluso a la inteligencia artificial que ya hacen complejo eso para regular. Por eso es que nosotros estamos, desde mi punto de vista, todavía en este papel de por dónde se va a agarrar esa nueva ley de inteligencia artificial, ¿no? Que yo ahí como que siempre entro como que en un poco de debate personal, ¿no? Porque digo, a ver, en mis clases de derecho, ¿no? Me decían, pues la ley entra en la parte donde protege un territorio. Y yo digo, ok, en esta parte que no tenemos como tal un territorio en un control, ¿no? O sea, suponiendo que yo muevo una IP y mi IP sale que estoy en Hawái, pero estoy creando aquí en México. O sea, ahí es en donde yo entro en un poco de debate. Digo, viendo lo de Dinamarca, por favor, pues tú dinos, o sea, pues habemos muchas personas que decimos, oye, pues eso suena padrísimo. Claro, no entendemos el trasfondo de lo que acabas de decir, de reducir a Los derechos los humanos derechos a un humanos derecho a de un autor. derecho. Ajá. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tendría que ser o cómo tendría que funcionar? Pues yo creo que lo que sucede en cada país es que más bien regulan, o sea, no pueden regular el espectro entre diferentes países porque podrían estar afectando la soberanía de alguno, ¿no? Pero lo que sí puedes hacer en tu país es decir, yo a ti desarrollador, cuando vengas a hacer negocios a mi país, vas a tener que cumplir con esto, ¿no? Claro. Y eso es lo que están haciendo, ¿no? En algunos, obviamente en un país desarrollador de inteligencia artificial, entenderás que sus leyes son más laxas para ellos, para los desarrolladores. Hay menos barreras para el desarrollo, ¿no? Como los Con lo chinos. cual, si hay menos barreras para el desarrollo, quiere decir que hay mucho más acceso a tomar derechos de autor de otros para alimentar sin pagar los derechos de autor. O sea, digamos, vienen unas cosas por otras, ¿no? Claro. Quien quiere desarrollar un sistema de inteligencia artificial querrá tener acceso a toda la información sin barrera alguna, ¿Qué es el debate que ahorita que tienen es con el lo de Trump y debate. con lo de DeepSeek, ¿no? O sea, Que sí, OpenAI y o sea, DeepSeek. que al final de cuentas en Estados Unidos sí, o sea, sí las sentencias que se han emitido han sido favorables para las empresas que desarrollan. Claro. Están muy encaminadas a este tema de, oye, pues sí, puede ser que yo esté entrenándome con materiales que tienen derechos de autor, pero yo todavía no vendo ahí. O sea, yo para el momento del entrenamiento todavía no tengo un lucro, pero lo vas a tener. O sea, estás entrenando para tener ese lucro, Ujú. ¿no? Pero al final, ahorita, digamos que lo que están haciendo en Estados Unidos es dejar un poco en claro que la protección está dirigida hacia la innovación de la inteligencia artificial más que a la protección de los derechos de autor de los que crean los contenidos de los que Exacto. se alimentan, ¿no? Eso es algo que tal vez no vamos a ver en México. En México acaba de salir una sentencia de la Corte sobre, justamente sobre un avatar. Eh, una sentencia muy polémica que antes de entrar al engrose, que esto es un tema ya muy técnico, legal, pero cuando se emite una sentencia ya se discutió y se votó, pues hay un proceso intermedio para que se publique la definitiva, ¿no? Y digamos que hubieron algunos temas que llamaron la atención, no tanto por lo que decidió la Corte, sino por lo que comentó para llegar a esa decisión, ¿no? Entonces hubieron pues organismos importantes que presentaron reclamaciones de Corte, no puedes decir eso, ¿no? Ok. Una de las cosas que decía la Corte es que todo lo que salga producto de la inteligencia artificial, 100%, o sea, que también es complicado determinar Que es que es 100%. 100%, se considera del dominio público. Y el tema del dominio público es muy relevante para efectos del derecho de autor y se Sí, entiende claro. muy diferente fuera del contexto de la propiedad intelectual. O sea, digamos que la queja era, estás abordando, ya te estás metiendo a un túnel en el que no podemos entrar aún. No digas que es
del dominio público, porque no necesariamente puedes determinar que algo que es producto de la inteligencia artificial es 100% obtenido a través de ella. Hay un prompt que vino de la mente de Claro. una persona y no necesariamente dos personas van a llegar al mismo resultado, incluso utilizando tal vez un prompt semejante, ¿no? O O sea, utilizar un estilo. O sea, por ejemplo, exacto. ahí pues entras como en ese conflicto que todo esto reventó cuando hicieron lo del estudio Ghibli, ¿no? Sí, Cuando sí. lanzaron la creación de imágenes, pues ahí lo piensas y dices, ¿qué pasa con eso? O sea, no me puedes decir que entonces si yo hago una imagen, claro, no quiere decir que yo estoy buscando que me la protejas, pero ahí entras también como que en un tema todavía más complejo, ¿no? O sea, el poder usar el estilo de alguien que tampoco se protege y entonces en dónde entra como o sea, en dónde pones, en qué cabida, en qué cajoncito metes lo que estás creando con IA. Claro, no, y habría que ver si verdaderamente no se protege, ¿no? Y habría que ver en qué países se ha protegido qué, porque también esa es otra situación. Cuando nos ponemos a hablar de inteligencia artificial, nuestra mente nos lleva sin querer a un aspecto global. Sí. Pero no es, pero si nos vamos a poner a hablar de leyes de inteligencia artificial, como bien decías hace rato, tenemos que voltear a ver a cada país. Y cada país no solamente va a tener su propia legislación o no de inteligencia artificial, sino que también tiene sus propias leyes de derechos de autor, que son muy distintas, ¿no? Estados Unidos y México, por ejemplo, son muy diferentes. En Ujú. Estados Unidos no hay derechos morales sobre los derechos de Sí, autor. se caen en el ¿Qué quiere decir? copyright. No, claro, no, es el derecho a la copia, lo físico, lo que, vaya, y ni siquiera físico, utilizando nuevas tecnologías también, lo que se pueda objetivar en algo, ¿no? Y aquí en México sí tenemos estos derechos morales en donde pues no puedes atribuirte tú que es tu obra si ya es de otra persona, o sea, derecho a la paternidad, derecho a que tú como autor retires la obra, o sea, eso desde luego no lo ven en un sistema como el de Estados Unidos, que es preponderantemente comercial. Hacia lo económico. Entonces, los derechos de autor, ojo, sí tienen una óptica comercial mercantilista muy profunda, ¿no? Entonces, no podemos llegar a pensar en que el derecho de autor es un tema romántico, que solamente los autores Exacto. disfrutan de él. No, hay autores que desarrollan una obra original y que nunca la explotan directamente. Son Ujú. empresas quienes la explotan. Ahora imagínate que esa obra fuera tu imagen, que tú Claro. dijeras, ¿sabes qué? Yo le voy a dar la exclusividad, esta licencia exclusiva a esta empresa para que pueda explotar. Y obviamente tú, pues te empiezas a diluir como individuo, ¿no? O sea, porque es parte de tu identidad. Desde luego que no te va a demandar esta persona, deberíamos de ver cómo están esos términos, ¿no? Y además será un contrato nulo siempre que vaya en contra de elementos válidos. No es válido que tú renuncies a tu identidad en un contrato. Es un poco venderle el alma El al alma al diablo, diablo, ¿no? claro. Y en esta parte de lo que está pasando con Dinamarca, ¿es algo similar a eso? O sea, porque yo escuchaba a mucha gente decir, oye, pues lo que está haciendo Dinamarca es lo que ahorita necesitamos, ¿no? O sea, pues yo me vi ahí, pues yo le pico y bueno, lo que la teoría te diría, lo que estás Ajá. leyendo es como, pues yo vi que utilizaste mi imagen, le pico y entonces me baneaste y me blureaste por el mundo y se acabó. Y ya, pero fíjate qué chistoso, o sea, lo que Dinamarca ofrece es algo que ya ofrecen muchas leyes de derechos de autor en el mundo. O sea, ¿qué te está ofreciendo? Que yo aterrice como un derecho de autor, dejemos a un lado los derechos humanos, que ya levantamos la bandera y todos deben quedarse con eso en la mente, pero digamos que ya estamos en el lado de derechos de autor, Dinamarca te ofrece proteger tu imagen como derecho de autor, ¿para qué? Para que si tú ves que alguien está infringiéndola, usándola sin tu autorización, tú tengas un elemento, un derecho a partir de esa ley para demandarlo, ¿no? Ajá. Y decir, oye, no, yo no te di permiso y tal. Pero el derecho que te va a dar para demandarlo es sobre un contexto administrativo. Nosotros ya tenemos eso en la ley del derecho de autor, la fracción segunda de la ley del derecho de autor que habla de las infracciones, aunque la imagen no sea un derecho de autor, sí dice, sí entiende esta relación tan estrecha de que en una obra seguramente se puede reflejar la imagen de una persona, entrar en una obra fotográfica, ¿no? Claro. Entonces sí contiene esta parte donde dice la imagen, o sea, el uso de la imagen con fines de lucro sin autorización es una infracción y tienes que pagar. O sea,
te demandan por eso y tú tienes que pagar. Y eso lo tenemos en la ley del derecho de autor. Eso es lo que está introduciendo Dinamarca ahora como una novedad de vanguardia. La verdad es que no. O sea, por lo menos para nosotros eso ya está previsto. Habría que ver realmente cómo se refuerzan esos mecanismos, cuántas personas han podido denunciar exitosamente Es que eso. en México y en Dinamarca, ¿eh? O sea, porque tú puedes anunciar una ley que prevé más mecanismos para que tú te defiendas y todo el mundo aplaudirlo, pero de ahí a que A que suceda. verdaderamente ejecuten eso, pues habría que ver. Que ahí es una cosa en donde yo, en otro momento estuvimos platicando justamente de esto, ¿no? Y todavía es como que es muy complicado para mucha gente decir, bueno, ¿y entonces qué pasa, no? O sea, si ahorita a mí me roban la imagen y tú declaras, o sea, levantas como, no sé, ante alguna plataforma como, oye, pues es que estoy viendo que estás usando mi imagen y no pasa nada, o sea, ¿ahí qué pasa? O sea, ¿a dónde llegas? En México tienes un abanico de oportunidades, ¿no? Está, digo, que tú quieras irte en contra de todas esas, enfrentar el desgaste litigioso que eso representa, tanto emocional como económico, que vamos a hablar de eso, porque no se Sí, habla de claro, eso, es ¿no? O sea, carísimo. para un abogado puede ser muy fácil decir, pues los demandas, pero la persona en realidad no está recibiendo el mensaje de que los demandas implica, vas a estar metido en ese lío un par de años, Te va a costar. te va a costar dinero y te va a costar esfuerzo, entonces no es algo automático. Lo que pareciera que ofrece Dinamarca es algo así. Por eso todo el mundo está emocionado, pero lamento informarles, también es un tema litigioso que también va a tomar su tiempo, ¿no? Y no puede ser así de automático, ¿no? Y bueno, y también un poco antes de decirte qué opciones y qué abanico tenemos en México, sí quiero un poco llevarlos a ese pensamiento crítico y cuestionarnos por qué Dinamarca está ofreciendo como vanguardista algo que ya existe en leyes de otros países y por qué nos la estamos creyendo también, ¿no? Y por qué ahora, o sea, no habíamos oído de Dinamarca Nunca. antes, sí habían sido vanguardistas en temas ambientales, en legislación ambiental, pero sí quiero que entrenemos ese pensamiento crítico hacia por qué lo está haciendo Dinamarca ahora, y es que acaba de asumir la presidencia del Consejo de la Unión Europea en julio de este año. Ok, Entonces a ellos les interesa mucho posicionarse legislativamente en la Unión Europea con temas de vanguardia, y la inteligencia artificial y la mezcla claro. del derecho de autor, desde luego que están en la agenda, ¿no? Dicho eso, bueno, ya veremos cómo evoluciona. Ya la ley, ya la modificación a la ley ya se aprobó, entonces vamos a ver qué tanto más va a hacer Dinamarca para llamar la atención en ese sentido, y desde luego, ojo, eso aplica en Dinamarca. Claro. No, o sea, ya ahora sí que querríamos un sistema de salud como el de Dinamarca. No lo tenemos, No lo ¿verdad? tenemos. Pero bueno, pues tampoco tendremos su sistema de derechos de autor. Pero bueno, vamos a ver qué se aprende ¿Y de qué ello. podríamos utilizar? O sea, suponiendo que, bueno, o sea, en la experiencia que yo tuve al entrar a estudiar esta parte de derecho es darme cuenta que no teníamos, o sea, yo no tenía ni la menor idea de todo lo que hay alrededor del Ujú, mundo de la propiedad intelectual, del derecho, ¿no? Y creo que eso es algo que nos, o sea, que pecamos todos como mexicanos, el no tener como que simplistas. ese Ujú. conocimiento. Pero al día de hoy, entonces, ¿qué podríamos hacer o cómo podría funcionar para México? Sí, Y posiblemente sería como que una réplica hacia la TAM, ¿no? Que nos pueda servir, o sea, ¿qué podría funcionar? pues tal vez no te voy a decir que podría funcionar de Dinamarca porque no sé cómo lo vayan a instrumentar, pero volvemos a la pregunta donde me decías, ¿y qué podemos hacer aquí, ¿no? ¿Qué Sí, tenemos hoy, ¿no? Primero entender que el problema del uso no autorizado de elementos identitarios, la imagen, el nombre, la voz, todo eso, va más allá, o sea, va más allá de la propiedad intelectual. Hay herramientas de propiedad intelectual que se pueden hacer valer para un poquito mitigar ese efecto, ese ujú, daño, pero el derecho ahí no se queda, o sea, tiene que ir más allá. Y entonces, al abrir ese abanico, encontramos acciones penales también, encontramos acciones civiles como daño moral también. Entonces, son varias las alternativas que se tienen, y yo me atrevo a decirte que no basta con una. Porque cuando ocurre una violación, un uso no autorizado de elementos identitarios, puede llegar a ser hasta irreparable. Robo de identidad, ese es un tema claro. penal, es un delito que se puede hacer valer. El tema del daño moral, después de que tú puedas probar ante autoridades civiles
cómo te ha afectado a ti directamente ese uso no autorizado. Y por el lado de la propiedad intelectual, pues las reclamaciones que le puedas hacer tú a una plataforma o ante una autoridad de propiedad intelectual por esto que te decía del uso no autorizado de la imagen, que viene el fundamento en la ley del derecho de autor, aunque la imagen en México no sea considerada como un derecho de autor. Oye, y aquí me surge una pregunta que no sé si a muchas personas surge. O sea, en esta parte, ¿no? Dices, a ver, no sé, supongamos que los que son más en el tema de la afectación, ¿no? Un actor de doblaje, ¿no? Quienes usan sí mucho la imagen, la voz. Tú le vas a reclamar en un dado así como que un supuesto, ¿no? O sea, reclamas a la plataforma porque tiene tus datos y con tus datos está creando ya sea tu voz o tu imagen, o ahí afecta a la persona, pero si la persona la usa y la plataforma está en China, ¿ahí qué pasa? O sea, ¿cómo funciona ese mecanismo? El tema de las plataformas es muy relevante porque sucede, tendríamos que meternos a ver los términos y condiciones de la plataforma para que podamos ver hasta dónde ellos se hacen responsables de qué, ¿no? Normalmente las plataformas no se hacen responsables de los contenidos que suben sus usuarios. Correcto. En Estados Unidos hay una ley que se llama Decency Act y esa justamente prevé que no tienen una responsabilidad penal, porque pues obviamente hay contenidos de todo tipo, ¿eh? No. O sea, la violación al uso de imagen o de la voz es el primer paso, pero ¿qué están haciendo con esa imagen y con esa voz? O Ujú. sea, ahí ya pasamos a otro tema, ¿no? Entonces, normalmente pues es una cuestión penal que se extiende más allá, puede extenderse hasta temas de privacidad, Ujú. puede extenderse hasta temas pues, de trata, o sea, ya delitos muy particulares, ¿no? O de abuso infantil, en fin, ¿no? Cosas terribles. El caso es que las plataformas están exentas, digamos, porque manejan tantísimo contenido y no pueden darse abasto para poder revisar todo el contenido de sus usuarios, ¿no? Y es por eso que lo han hecho valer ante las autoridades. En México también tenemos una disposición similar en la última cadena de modificaciones que se hizo de la Ley Federal del Derecho de Autor sobre el uso de plataformas, se incluía algo semejante en el sentido de, oye, yo no me puedo hacer responsable de todo el contenido que suben mis usuarios. Nada más yo tampoco soy titular de ese contenido. Es que El súper interesante. titular es el usuario que lo está subiendo, el responsable de hacerlo es ese usuario. Yo lo más a lo que me puedo ofrecer es que si yo recibo una alerta de alguien que estime que están afectando sus derechos con ese contenido de ese usuario, yo pueda bajar ese contenido, ¿no? Y de esa manera un poco evitar ser cómplice de algún delito o de algún abuso o violación a derechos de propiedad intelectual, de imagen o de privacidad de datos, ¿no? Entonces, sí, la posición de las plataformas, digamos que es como un intermediario al que Sí, no pero le te permite puedes... hacer la voz de Messi, entonces ahí es donde dices, Pero híjole, entonces ahí no estás hablando de una plataforma en donde se difunda ya ese contenido violatorio, sino más bien estamos hablando de la que de lo una crea. herramienta que te permite hacer Ujú. eso. A ese ya es otro tema. Ajá, ese es en donde yo entro como en mucho conflicto porque dices, ¿qué pasa, no? O sea, pues sí, entonces yo estoy en México y tengo una afectación en México, pero adivina qué, porque ya nos pasó a escuchar a alguien. Ujú, ujú. De tengo esta afectación yo mexicana, me entrevistaron con una persona que es canadiense y el contenido al parecer lo rastrearon y está por ahí en un lugar recóndito de África. Entonces, ¿a quién le reclamas o cómo llevas este punto a pedir que alguien te dé una solución cuando pues nada de lo que encontraste Son cuadra? varios pasos, pero sí empiezas por determinar qué responsabilidades tienen cada uno de los jugadores en cada uno de esos pasos. Ya hablamos de las responsabilidades de las plataformas. Yo no soy responsable del contenido de mis usuarios, pero sí puedo hacer algo cuando tú alzas la mano y me dices, oye, ese contenido que tú tienes ahí me genera un daño así, 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 bájalo, ¿no? Y porque así vienen tus políticas y tus términos y condiciones. Eso sí lo puede hacer la plataforma. Ya que resolviste eso, pues no queda resuelto tu problema, porque de todas Exacto, maneras ahí está tu voz, ahí está tu imagen y lo que va a hacer la persona en el contenido es que va a cambiar de plataforma, pero lo va a exacto. seguir explotando. Entonces tú te tienes que ir contra el que hizo eso, ¿no? Ahora, ¿cómo puedes determinar quién hizo eso, qué herramienta usó? Pues ahí necesitas de un apoyo técnico y jurídico también, Perito. pero tienes que encontrar
entonces qué plataforma fue, perdón, qué herramienta fue la que usó, e incluso te puedes ir en contra de esa herramienta que seguro tendrá sus Su política. releases firmados con el usuario, ¿no? Tú quieres llegar hasta el usuario, ese usuario fue. Pero al final, si existe esa plataforma que le permitió a él hacer eso, hay responsabilidad de esa plataforma también. Claro. Entonces, es importante poder desmenuzar. O sea, para mí como abogada es interesantísimo porque hay diferentes rangos de responsabilidad en todo esto, ¿no? Y alguien que está pasando por eso lo tiene que entender. O sea, tiene que entender que si logra tu abogado que la plataforma de redes sociales baje ese contenido, no acabó ahí. No acabó ahí tu afectación y no acabó ahí tu búsqueda de reparación. Ujú. Y y vas a ir escalando y a cada uno le vas a ir reclamando cosas distintas, ¿no? Hasta que llegues a los verdaderos, ¿no? Que hicieron justo ese material, a quienes ya les puedes reclamar temas civiles de reparación de daño, ¿no? Que eso es finalmente a donde tiene que llegar una justicia restaurativa, ¿no? O sea, que no nos quedemos nada más con la cosa de, uy, lo bajé de la plataforma. Pues sí, Bravo. pero mi imagen y mi voz sigue por ahí, ¿no? Ajá, que aparte esa es otra cosa que ahí como que debate uno mucho. O sea, si vives esto, ¿a qué tipo de abogado buscas? ¿O cómo llegas a un abogado que te ayude a esto? O sea, creo que es algo que los que no somos abogados como que entras en mucho conflicto, ¿no? De, oye, me pasó esto, ¿a quién busco? ¿O cómo pido ayuda? Mira, yo lo que te puedo decir es, yo me dedico a propiedad intelectual, pero a un rango amplio de propiedad intelectual en donde trabajo con varias industrias y con abogados de otras áreas de práctica. Eso es un tipo de abogado que tú necesitas. Si tú vas con uno de propiedad intelectual que se dedica a registrar marcas, pues no es un tema de marcas, Ujú. es un tema que puede escalar a lo penal y puede escalar a lo civil y que el especialista en propiedad intelectual no te lo va a solucionar solo, pero sí va a acompañar al penalista y al civilista, porque es un tema que ocurre en el ecosistema de la propiedad intelectual, en el ecosistema de la creatividad, de la creación de contenidos, de las plataformas en las que se difunden. Entonces yo partiría de un abogado de propiedad intelectual con amplio espectro que te diga si te va a poder, o sea, más bien que te solucione también el contacto con el penalista y con el civilista y que juntos hagan una estrategia pues general, ¿no? Que te dejen no más cerca de tu objetivo, sino que te puedan solucionar con las herramientas legales que tenemos en México, ¿no? Que justamente es otra cosa que me gustaría mucho como que tocar aquí, ¿no? O sea, dando esas herramientas, o sea, hablándolo como en una parte más nosotros, o sea, eh, qué sí puedes y qué no puedes. O sea, yo veo mucho y entro mucho en este debate, ¿no? De lo que estamos creando. Muchas veces me han preguntado así de, oye, pero es que, ¿y por qué no haces, no sé, videos con alguna licencia? Y yo les digo, hasta que yo no sepa qué va a pasar legalmente, yo no me arriesgo a nada, ¿no? O Ujú. sea, yo no uso licencias que no me den permiso, no hago web scrapping, o sea, yo no hago nada de eso, sé hacerlo, pero al día de hoy, hasta que yo no sepa en dónde estamos en la ley, no lo hago. Pero ¿qué pasa con todas esas personas que ahorita como que están navegando como... Pues que están fuera de la ley, porque sí tenemos ley. O sea, no hay ley de inteligencia artificial, pero sí tenemos una ley de contenidos y sí tenemos una ley, o sea, vaya, sí tenemos una ley que prevé que tú no puedes estar usando la imagen de una persona sin su autorización con independencia del repositorio, ¿eh? O sea, aquí estamos diciendo, como no hay ley de inteligencia Exacto, artificial, entonces yo puedo usar la inteligencia artificial para hacer absolutamente todo lo que no puedo hacer en el mundo análogo, ¿no? Pues correcto. no, no es así. O sea, porque la ley, por lo menos la del derecho de autor, siempre habla de los medios que existan o por conocerse. Siempre habla de eso. Entonces, Ok. tú te puede decir que tú estés usando esto en un medio que exista o por conocerse. Y el por conocerse ya abarca cualquier rango de inteligencia artificial o cosa que ni siquiera tengamos en la cabeza, ¿no? Entonces, no tenemos, que justo son las características de una ley. Una buena ley tiene que ser tan general que pueda abarcar cosas que ni siquiera existen para el momento en que Claro. la ley se hizo. Muchos critican la ley, por ejemplo, la del derecho de autor, y dicen, pues es que es del 96, se ha reformado y pues las últimas reformas pues son muy recientes, ¿no? Pero también es una ley muy general, o sea que sí abarcaba esta posibilidad de que el uso no autorizado de una obra ocurriera no solamente
en las imprentas de un editor o en la televisión, no, también en otros medios que estaban por conocerse. Entonces, sí hay, ¿eh? O sea, esa gente que está haciendo estos contenidos creyendo que no va a haber, no, sí hay, sí hay. Lo que pasa es que yo creo que también quienes están siendo pues víctima de algún uso no autorizado no están ejerciendo su derecho porque también creen que no Que no hay tienen de protección. dónde, exacto, pero sí hay protección. Es que es como algo que estamos pensando, o sea, por ejemplo, yo podría decirte, yo creo que el caso más loco que he vivido al día de hoy en este proyecto fue que me buscaron para preguntarme si yo sabía hacer imágenes evolucionadas a videos para llevar a un avatar, una Ujú. avatar. Bueno, a ver, la petición específica fue, mi jefe quiere hacer porno, ¿tú me puedes ayudar? ¿En qué sentido le dijiste? Ay, sí, no. Y yo, ¿En qué pues, sentido podemos quieres que vender te...? fotos de pies. Exacto. No, a ver, de verdad, o sea, yo no te voy a decir que me espanté, claramente, no es como que me espante, pero sí fue como, ay, cabrón, o sea, ok, entendiendo como que fue como, bueno, para empezar, yo no me especializo en el video, o sea, fuera de que éticamente no lo haría, no me especializo en video, pero sí bajo esta lógica de estoy creando contenido y entonces me voy a plataformas como un OnlyFans a monetizar. Sí me estoy empezando a crearse estas cosas y a mi parecer me da un terror pensar como todo lo que la gente está empezando como que a desatar, ¿no? Sí, bueno, pero, por ejemplo, ahí juegan muchas cosas, la libre determinación, la autodeterminación de tu cuerpo, tú como persona, de tus datos, o sea, si en el OnlyFans tú misma estás haciendo cierto contenido y tú lo decides, esa es tu libertad. Claro. Entonces, ahí estás ejerciendo esa O sea, tú libertad. podrías hacerte avatar y tú misma ponerte en fotos súper sexy, tú O misma sea, venderte. claro, pero de ahí, obviamente, lo que sí tiene que saber la gente es que pones ese material en las redes y pierdes control de él. Claro. O sea, que puede partir de ti y tú decir, yo lo hice con mi libre determinación, pero cuidado con los candados, cuidado con lo que se pueda hacer uso después, ¿no? Cuidado con estos términos del dominio público, ¿no? Como que tú lo pongas en una red no implica que ya cualquiera lo pueda agarrar, pero que sí ocurre, que sí Claro. ocurre. Entonces, como sí ocurre, pero no pueden, entonces tienes ahí una vía legal que ejercer. ¿La vas a ejercer contra todos o la vas a ejercer contra unos cuantos? ¿Qué vas a hacer tú con eso? Porque tu derecho trae la obligación de hacer el enforcement, que es lo que llamamos, ¿no? Y volviendo un poco al tema de la ley, el hecho de que no exista una ley de inteligencia artificial, repito, no quiere decir que no exista una ley que proteja contenidos, que proteja la imagen. Claro que tenemos leyes en México que lo hacen, que no están, que digamos, están pulverizadas porque en algunos casos lo abordan desde el rumbo penal, en otros desde el civil y en otros desde la propiedad intelectual, sí, pero se puede hacer una estrategia muy sólida mezclando esas tres vertientes. Un poco pasa como con los influencers. La gente dice, como no hay una ley que regule a los influencers, entonces yo como influencer puedo hacer lo que yo quiera. Correcto. Pero está la Ley Federal de Protección al Consumidor y ahí habla de publicidad. Y lo que hace el influencer es publicidad. Entonces, sí está regulado. Sí hay acciones que pueden tomarse en contra de alguien que se llame influencer. Entonces, se han confiado, incluso hay ya alineamientos que ha sacado Profeco en ese sentido, ¿no? Respecto al trabajo que hacen los influencers. Entonces, también un poco llevarnos esto de la plática, algo que sí me gustaría que nos quedara en la mente es, no porque no exista una ley de inteligencia artificial, quiere decir que todo lo que se hace en un sistema de inteligencia artificial es Correcto. viva la vida, nadie me puede, no, no, perdón, pero hasta ahí entran las leyes. Y lo mismo pasa con los influencers, no porque no exista una ley que regule el trabajo de los influencers, su trabajo es libre de hacer lo que ellos quieran, no, hay lineamientos que tienen que observar y hay riesgos que están corriendo si no los toman en cuenta, ¿no? Claro, y eso, o sea, tocas un tema que, pues, en lo personal, pues, yo que he estado siempre en el mundo del marketing, en toda esta parte del influencer y ahora en el mundo de la IA, sobre todo, a ver, lo platico mucho habiendo estudiado Derecho. O sea, sí fue un antes y un después de Ale, ¿no? Versus cuando yo estuve en Televisa, que no Ujú. tenía ni la menor idea que había tantas cosas que había que proteger. Ahora que lo veo de este lado y ahora que entra al mundo de la IA, pues yo estoy así como de, cuidado aquí, no, pero cuidado acá, pero también que escucho, por ejemplo, pues este comentario de personas de, pues, ¿en dónde me quejo? ¿Para qué me quejo? No va a pasar nada.
¿no? Que eso es como algo que creo que ahorita pues estamos como que viviendo. Sí, pero está mal. O sea, Sí. la verdad es que entonces realmente no te quejes, ¿no? Pero sí tienes que saber que cuando tú eres un autor, sí es importante que sueltes tu obra para que se alimente la rueda de la cultura y la creatividad y lo que quieras, pero que tienes la obligación, o sea, esa obra que tú creaste es el principal obligado para protegerla eres tú, Ujú. el autor. Justamente, o sea, si yo puedo hacer como que esta recapitulación de todo lo que estamos hablando, que la verdad es que podríamos pues, Sí. aventarnos horas y profundizar y sobre todo entender que cada caso es específico, ¿no? Porque eso es algo que la gente como que quiere como que esperar, así de, pues ya llegó una ley de IA en donde voy a encontrar ABC, o posiblemente creo que es lo que todos los que no estudiamos derecho creemos que sucede, ¿no? Como ya llegó ahí, es como, puedo encontrar como que el ABC de lo que sucede y pues la realidad es que no es así, ¿no? No. O sea, cada caso es independiente. Si eres actor de doblaje, tu caso va a ser distinto a que si fuiste una actriz y usaron tu imagen, a que yo ahora lo platico. Digo, es que aunque no seamos personas famosas, estamos corriendo el riesgo Sí. de que al día de hoy esto pues, se pueda tornar en algo en el que pueda ser algo maravilloso como ahora yo platico de qué padres produce una herramienta, que esto se vuelva una cosa de terror, Sí. ¿no? Pero si yo pudiera como que hacer este cierre, o sea, Bego, ¿qué podríamos, recapitular de dónde pido ayuda o cómo pido ayuda y hacia dónde me puedo mover o hacia dónde esperamos que ahorita la ley se esté moviendo? Bueno, primero saber que todos seamos autores o no, o sea, personas, todas las personas, niños, todas, tenemos esos derechos humanos sobre nuestra imagen, voz e identidad. O sea, eso no nos lo tiene que dar nadie. Si nosotros creamos algo con la ayuda de un actor y se utiliza su voz por encargo, ese ya es otro tema, Exacto. ¿no? Y ahí ya vienen otros componentes, pero también ellos tienen sus derechos muy especiales y hay sí varios bien delimitados en la ley del derecho de autor. No existe ley de inteligencia artificial hasta el momento, pero eso no quiere decir que no hayan alternativas legales para reclamar el uso no autorizado de la voz, de la imagen, en fin, de elementos de la identidad de una persona, sea individuo que no sea autor de una obra o de alguien que sí participó de una obra, ¿no? Esos son los dos contextos en donde sí hay protección, digamos, para todos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues yo sugeriría recurrir cuando se enfrentan a una situación así, se puede recurrir tanto a un abogado penalista como a un abogado civilista como a uno de propiedad intelectual. Pero eso sí, depende de qué uso se esté dando de tu imagen, de tu voz, en qué plataforma o en dónde. Eso sí, asegúrense de que cualquiera de esos tres tipos de abogados a los que ustedes están buscando les pueda garantizar que va eventualmente a contactar a un abogado de las otras áreas de práctica a las que me he referido. Esos tres son bien importantes que trabajen en conjunto para que de verdad pueda haber una reparación o buscarse esa reparación. Obviamente te tendré que invitar para otros momentos, sobre todo cuando hagamos las mesas de debate y poner así Perfecto. como casos de cosas que estamos encontrando, porque pues parte de lo que estoy buscando es eso, ¿no? O sea, poder acercar casos reales de gente que ya lo está pasando, ¿no? Entonces, obviamente tendremos que regresar y esto es un tema que no se acaba, es algo que por algo traemos todo tipo de personajes, ¿no? Hoy jugamos un poco a la parte del derecho y de los abogados, pero pues si podemos hacer un cierre sería eso, ¿no? O sea, sería entender que la ética es la ética. Sí. O sea, y tú sabes, tú sabes exactamente cuando lo estás haciendo mal. Y tú sabes que si usas la imagen o la voz de alguien, estás afectándolo, así sea para un juego. Entonces, me gustaría mucho cerrar con eso. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Bego? Bueno, yo estoy en LinkedIn, me pueden buscar ahí como Begoña Cancino y también estoy en Instagram, aunque en Instagram no lo tengo público, pero Es bueno. correcto. De todas maneras, yo creo que en LinkedIn será una mejor opción. Ahí publico varias cosas relacionadas con propiedad intelectual, con derecho de la moda, que es otra de mis áreas de especialización, y temas de inteligencia artificial también, así que por ahí nos podemos ver. Obviamente voy a dejar sus datos aquí abajo y pues Bego, te agradezco muchísimo el tiempo, de verdad lo valoro muchísimo y por favor no se pierdan los siguientes capítulos, quédense con nosotras y eso fue todo. Hoy, perdón, esto es Ayale.